Paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. De hoy abordaremos sus propiedades y la aplicación en ejemplos prácticos. Hay que recordar que los integrantes de los paralelogramos lo tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. En todos ellos vemos ahí unas características muy importantes de que tienen lados opuestos paralelos. Pregunta 1. De los paralelogramos mostrados, ¿cuál es el que tiene 4 ángulos rectos y 2 lados consecutivos con medida desigual? ¿Recuerda la figura? Nos referimos al rectángulo. ¿Y cuál es el paralelogramo que tiene 4 lados de medidas iguales, pero sus 2 ángulos consecutivos desigual? ¿Recuerda la figura? Eso es el rombo. Finalmente, ¿cuál es el paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos y sus 4 ángulos de igual medida? El perfecto, el regular, nos referimos al cuadrado. Vemos ahí sus características de cada uno de los paralelogramos presentados. A continuación nos pide completar el cuadro. ¿Qué significa equilátero? Aquel polígono cuyos lados son de igual medida. Y ahí podemos descubrir que cumplen tanto para el cuadrado como para el rombo. Sus lados tienen igual medida. Son congruentes. O nos preguntan ahora, ¿equiángulo se refiere a los polígonos que tienen ángulos de igual medida? Y en ellos podemos mostrar que tanto el cuadrado como el rectángulo, sus ángulos son iguales a 90 grados, todos. Y se le va a llamar polígono regular a la figura que es a la vez tanto equilátero como equiángulo. Y en ella podemos observar que cumple para el cuadrado. La única figura regular. Los demás reúnen otro tipo de características que lo veremos a continuación. Dado el siguiente romboide, con los vértices A, B, C, D, sus dimensiones de lados de 7 y 5, y donde el ángulo A vale 68, nos pide responder, ¿cuánto medirá el ángulo C? Propiedad de romboides. Los ángulos opuestos son equivalentes. Es decir, que también va a ser de 68 grados. Es una pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo D? Propiedad. El ángulo consecutivo es suplementario. Es decir, completar para que llegue a 180. En ese sentido, restaremos 180 menos de 68 y eso nos va a dar igual a 112. ¿Cuánto medirá el segmento BC? Nos pregunta. Recordemos que todo romboide tiene segmentos opuestos paralelos y de igual medida. Es decir, si vale 7 centímetros el segmento AD,
el segmento BC también será lo mismo. Es decir, 7 centímetros. Y otra pregunta dice, ¿cuánto medirá su perímetro? En este caso, vamos a sumar la medida de sus lados. Tenemos a la superior 7, a los costados tenemos 5. Hacemos la sumatoria de 7 más 5 más 7 más 5. Y eso nos va a dar igual a 24 centímetros. Cuarta pregunta. Responde. En un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? La respuesta, 360 grados. Y si un lado del cuadrado mide 15 centímetros, ¿cuánto medirá su perímetro? Sumar el 15 4 veces, es decir, 60 centímetros. Otra pregunta. Si el lado de un rombo mide 12 centímetros, ¿cuánto medirá su perímetro? También miden iguales. Será 12 por 4 igual a 48 centímetros. Y si un ángulo del romboide mide 70 grados, ¿cuánto medirá su ángulo consecutivo? Recordamos, son suplementarios. Entonces quiere decir que hay que restar 180 menos 70 y eso nos va a dar igual a 110. Sigamos reconociendo las propiedades de los programas. Y hoy en la pregunta 5 nos presentan a un romboide. Y nos piden encontrar el valor de X. Otra propiedad de los programas es que sus diagonales se bisecan, se cortan en el punto medio. Por lo tanto, aquí voy a afirmar que el segmento van a ser equivalentes. Tenemos 18, va a ser equivalente a valor de 3x. Por lo tanto, al igualar, despejamos el valor de x y eso nos va a dar 18 entre 3, la respuesta igual a 6. Otra propiedad del romboide es que sus lados paralelos son iguales. Nos pide encontrar el valor de x en el siguiente caso. Y ahí tenemos valores equivalentes. Nos referimos al segmento BC que vale x más 20, va a ser también igual a la medida de 3x más 10. Entonces, planteamos nuestra ecuación. Despejamos la variable x, donde 3x se resta con x y nos va a dar 2x. Y luego, despejando la variable, x es igual a la división de 10 con 2. Es decir, igual a 5. Vamos ahora a analizar las propiedades en un rectángulo. Nos presenta la figura. Las medidas me piden hallar el valor de x. Propiedad de los rectángulos. Sus ángulos interiores son rectos. Es decir, es igual a 90 grados. En este caso, el ángulo formado de x con 35 lo sumamos y lo igualamos a 90. De esta manera, 90 pasa a restar y descubrimos que el valor de x
es igual a 55. Otra propiedad del rectángulo es que sus diagonales se bisecan y además generan triángulos que van a ser isósceles. En esta oportunidad nos piden con el valor de x, y dado que el triángulo que forman el corte de sus diagonales está formando un triángulo isósceles, lados de igual medida, y también los ángulos base también van a ser de igual medida. Por lo tanto, aquí aplicamos la propiedad del triángulo, porque es como un triángulo, donde la suma de sus tres ángulos es igual a 180. 100 pasa a restar, nos va a dar 80. X más X es 2X, que pasa a dividir, y eso es igual a 40. Pregunta 9. Calcule el valor de X si la figura ABCD es un romboide. Propiedad. En un romboide, los ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, la suma de 4y más 6y es igual a 180. O sea, 10y igual a 180. 10 que multiplica, pasa a dividir, y encontramos que el valor de y es igual a 18. Pero nos piden hallar el valor de x. ¿Qué otra propiedad encontramos aquí? Que sus lados opuestos son paralelos. Entonces quiere decir que el ángulo que se está formando con la base van a ser congruentes. Es decir, de igual medida. Por lo tanto, igualamos los valores. Dado que encontramos que el valor de y es igual a 18, entonces reemplazamos en la expresión y tenemos ahora que 2x es igual al producto de 4 por 18, que es 32. Entre 2 nos va a dar el valor de x igual a 36. Problema 10. En un paralelogramo, un lado es el triple del otro. El triple. Quiere decir que si un lado le asignamos el valor de x, el otro va a ser el triple, es decir, 3x. Y nos dicen que su perímetro vale 160. El perímetro es la suma de sus 4 dimensiones. Dado que son opuestos, paralelos y congruentes, entonces tenemos medidas iguales. Sumamos sus 4 lados, x más 3x más x más 3x, es decir, 8x, es igual a 260. Donde 8, que está multiplicando, pasa a dividir, que obtenemos que el valor de x es igual a 20. Pero nos pide encontrar el lado mayor. Dado que va a ser el triple, será el triple de 20. Y eso es igual a 60 centímetros. Veamos un último problema. Reconociendo las propiedades del rombo. En todo rombo se cumple que sus diagonales, además de bisecarse, son perpendiculares. ¿Qué significa eso? De que el ángulo que forma es igual a 90 grados.
y genera 4 triángulos que van a ser congruentes. Y la suma de los ángulos del triángulo es igual a 180 grados. Entonces, sumamos 90 más 43, que nos va a dar 133, que pasa a restar. Y obtenemos de esta manera que el valor buscado de x es igual a 47.